¿Qué me dices de esto, más allá del aborto? No, está bien. Mira, el movimiento. A ver, en primer lugar habría que definir qué es el movimiento feminista. Vos recién me dijiste, bueno, yo soy feminista. ¿Qué entenderías vos por eso, por ejemplo? Yo no pertenezco a ningún grupo feminista, pero defiendo pues los derechos de la mujer que antes no eran ni siquiera reconocidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que hoy en día en algunos... El derecho te lo da el Estado, par de babosos, es lo que no han entendido. Es que creen que el derecho es una cuestión metafísica, güey. Ese es el problema que tiene Agustín Laje y Adela Micha. Creen que el derecho es una cuestión metafísica, natural, que está ahí en la naturaleza, en la biología. No, güey. El derecho tiene un marco jurídico. El derecho te lo da el Estado, te lo da un gobierno, ¿sí? Porque curiosamente, sobre todo en México, que es un estado laico, entre comillas, un gobierno está para gobernar tanto los que están a favor del aborto como los que están en contra del aborto, ¿sí? Lugares siguen sin ser reconocidos. Sí, ¿como cuáles, a por una ejemplo? vida libre de violencia, Claro. a una vida igualitaria. Bien, pero... igual. Porque estamos viviendo en un contexto machista. En estos México y en países latinoamericanos se vive en un contexto machista donde hay muchos prejuicios. Es cierto, yo no creo en eso del patriarcado como una entidad maligna que está acechando a ver en qué momento friega a la mujer, ¿no? Sino en una cuestión, sino me refiero a una cuestión de prejuicios machistas. Lo que hay que combatir son los prejuicios machistas. Eso es lo que hay que combatir, los prejuicios, ¿sí? En oportunidades. Ok, pero esos derechos ya están legislados. En todo Occidente esos derechos están legislados. Una vida libre... Sí, hay cuestiones que están legisladas. Por eso, él sí sabe, pero se hace tonto Agustín Laje. Sí sabe la cuestión de los derechos. Obviamente los derechos tienen que estar legislados, idiota. Pues sí, ¿no? De violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, tiene que haber un sistema jurídico que proteja a la mujer, por ejemplo, de un marido golpeador, o de un novio golpeador, lo que fuere. O de un jefe. Y de un aborto también, si la mujer quiere abortar. Si una mujer quiere abortar, debe haber un Estado que respete su decisión, porque si no al rato van a haber mujeres que abortan en hospitales clandestinos y fallece tanto el bebé como la madre. Porque las posturas del AGE es, salvemos las dos vidas. Sí, pero ¿cómo? ¿Sobre qué? ¿Sí? De violentador. Exacto, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Hay maridos golpeadores? Sí, y los hay cada vez más. Y ahí viene la pregunta. El marco discursivo y más aún el diagnóstico social y político que ha hecho el feminismo en la última década, ¿ha tenido efectos positivos? A lo que te refieres es a que no ha sido disuasivo. Exacto. Pero entonces, ¿qué hacemos? No ha generado... hablamos del tema. No ha generado los efectos que proponían. Por ejemplo, en este país, nunca ha habido tanto... Claro, porque muchas veces los progresistas, los políticos de izquierda, ¿cómo se llama? Han instrumentalizado, se han apropiado de los movimientos feministas solamente con fines políticos, pero no se soluciona nada, porque solamente lo utilizan como imagen para mejorar su imagen pública, que están a favor del feminismo, que están en contra del machismo, pero solamente es una cuestión política, porque no se hace nada en cuestión de la ley, porque no se han combatido los prejuicios machistas. Es lo que tenemos que combatir. No es combatir el patriarcado como un ente maligno, no. Tenemos que combatir los prejuicios machistas que están instaurados en dichas sociedades que tienen cierto machismo. Por ejemplo, o sea, la mujer ya vota. Sí, güey, pero ¿de qué sirve que la mujer vote si regresando a su casa va a recibir maltrato por parte de su esposo? Sí lo entienden, idiotas. Sí lo entienden. ¿De qué sirve que la mujer ya pueda disfrutar por ejemplo, vamos a ver, ¿qué importa, qué sirve que la mujer pueda tener el derecho y la libertad de estudiar, de realizarse profesionalmente, si en su trabajo va a ser acosada por su jefe? ¿Sí me explico a qué puto punto quiero llegar? ¿De qué sirve que la mujer pueda estudiar libremente
o disfrutar de su intimidad, o disfrutar de, o elegir qué carrera estudiar, o elegir qué, con quién tipo va a ir, si caminando de su casa a su trabajo va a ser acosada en cualquier momento, o puede ser cosificada, o golpeada, o violada en el transcurso, o desaparecida. O sea, sí me explico a qué punto quiero llegar, idiotas. Feminismo como en los últimos años, y al mismo tiempo los feminicidios se han disparado durante el sexenio anterior, por ejemplo. Incluso Porque no se hace justicia, idiota. Por lo mismo, tú mismo te estás respondiendo, porque no se hace justicia. Porque aumenta la violencia, hay mucho machismo, hay mucho resentimiento por parte de algunos hombres con ciertos prejuicios, hay mucho resentimiento, hay mucha frustración, hay mucha inseguridad, hay todo un contexto, hay narcocultura y unas cosas ligan a la otra. si comparamos la era AMLO con la era de 2000 a 2006, por decir algo, los números son muy distintos. Incluso en Argentina. En Argentina, en la era del último... Aumentan porque hay una también porque hay una precarización de la educación, hay una precarización de una cuestión de justicia del poder judicial que no se investigan, que hay muchas cosas, casos que no se logran investigar, sobre todo en México y sobre otros países de Latinoamérica que está instalado muchos prejuicios machistas, ¿sí? Sí lo van entendiendo. Gobierno kirchnerista, los feminicidios duplicaron lo que había pasado 10 años antes en la Argentina. Incluso en España, el país hispanohablante más feminista del mundo, las violaciones, las agresiones contra las mujeres, los feminicidios se han disparado también. ¿Por qué ocurre esto? Mi interpretación o mi hipótesis... La pandemia tuvo mucho que ver también. Sí, pero antes de la pandemia en este país también se había disparado. Es decir, cuando uno mira los números, en este país se ha disparado desde antes de la pandemia. Sí, tú ves, entras a las noticias y entras a las, ¿cómo se llama? A las, entras a las noticias y ves todo eso. No tiene mucho, hace, a la semana pasada, 3 casos de donde un amigo le pega a una mujer. Y hay casos, ¿por qué? Porque no se hace justicia, no se están combatiendo los prejuicios machistas, la cuestión de la cosificación, la violencia desmedida hacia la mujer, ¿sí? Eso es lo que no se ha, no, eso es lo que no se ha hablado y por eso hay un hartazgo social y por eso hay todo un contexto político social detrás de los feminicidios, la violencia hacia la mujer. Y en Argentina también se ha disparado desde el 2014 en adelante y tuvo un pico durante la pandemia y ese pico continúa encima. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, digamos, quizás el diagnóstico del feminismo no es cierto. Quizás el diagnóstico del feminismo que es, los hombres son machistas, las mujeres somos víctimas, lo único que ha hecho es encender y radicalizar las contradicciones de sexo. Quizás ese discurso... Está polarizando mucho Agustín Laje este discurso, lo está polarizando demasiado. Tiende a polarizar y dividir mucho esta opinión. Es como lo que yo expliqué, que está lo del el reduccionismo identitario y los discursos de polarización y de confrontación dicotómicas en relación al feminismo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, está los que son los hombres deterministas, el lado conservador, y están las feministas radicales, está el feminismo y lo que están las misándricas, ¿sí? Entonces yo aquí había explicado, pues claro, hay un lado, están por ejemplo el feminismo racional, que son las mujeres que piden igualdad de equidad, equiparación de dignidad de importancia en un contexto de un país con muchos prejuicios machistas, que es lo que hay que combatir. Después entra después está lo que son los feministas activistas, que es el feminismo cívico, mujeres que piden justicia, víctimas de abuso y de violencia por prejuicios machistas, que son mujeres que están hartos, que tienen este hartazgo social por la tanta ineficiencia de la justicia, porque no se les hace justicia. Después está el feminismo radical, que son los que hablan del lenguaje inclusivo, de que el sexo es un constructo social, de que no existe el sexo, solo existe el género, que el género es un constructo cultural, y también está el feminismo determinista de confrontación, ¿sí? Que está esto, el feminismo determinista de confrontación, los que crean discursos de odio, que todos los hombres son potenciales violadores, que muerta a los hombres, y aquí ya entramos al feminismo radical, que son las misándricas, de grupos
grupos de mujeres que solo hacen disturbios, ya sea porque tienen algún rencor u odio hacia los hombres, ¿sí? El que mata a tu papá, mata a un hombre, etcétera. Por otro lado está el feminismo político, que son estos grupos de políticos que solo se apropian del discurso feminista, se apropian de las luchas sociales, se apropian de los colectivos, de los grupos minoritarios, pero solo lo hacen para captar votos e impulsar su imagen política. Sí, ya lo van entendiendo. Por ejemplo, ahora está el determinismo radical, que son esto de que la mujer es inferior por biología. Sí, y por otro lado está el hombre conservador, que van coqueteando con el feminismo radical, que aquí entra que la igualdad no existe, los valores familiares se están perdiendo por el feminismo. La mujer no puede pedir igualdad si no hacen trabajos pesados, o sea, ese tipo de idioteces que dice Agustín Laje, que se retroalimenta del determinismo radical, pero también se determina por el lado de ideas conservadoras, religiosas, ¿sí? También, sí, hay un hombre conservador, pero también hay mujeres conservadoras, ¿no? De que la mujer debe dedicarse solo a su marido y a su casa. Por lado de los hombres deterministas salen los hombres incel, de que la mujer de 30 ya perdió su valor, está el que mujer que tiene tatuaje no controla sus impulsos sexuales, eso de que por qué no estaría bien salir con una mujer que ha tenido muchas experiencias sexuales, ¿no? Está el típico, nada más que lo disfrazan sutilmente. El discurso incel es un discurso machista, el discurso red pilero de todos esos hombres que todo el discurso todo el discurso red pilero de los hombres incel es un discurso misógino, es un discurso machista, pero está maquillado de motivación, de superación personal, de autocontrol, del empoderamiento del hombre alfa, pero es un discurso rancio, machista, misógino, pero está embarnizado, está maquillado de motivación, de empoderamiento, de que tú mi compa, tú eres dominante, tú eres un hombre macho, pero es ese discurso misógino, solamente que está maquillado y envuelto con otra envoltura, ¿sí me explico? Sí, por ejemplo están los misóginos, los hombres redpileros, eso de que a un hombre no le gusta tener una mujer con dinero, porque las mujeres con dinero dan hueva, tienen este odio recalcitrante hacia la mujer, se le llaman los hombres misóginos y también los hombres incel, que la mujer que tiene muchos amigos hombres es promiscua, ya ven todo eso. Mujer que tiene tatuajes no controla sus impulsos sociales y aquí están, por eso lo fijé, por eso lo expliqué desde este ángulo, desde el determinismo identitario, tanto los feministas radicales y los hombres deterministas. Pero Agustín Laje envuelve todo, o sea, usas camisa rosada, eres feminista. ¿Y qué pasa que nos dividimos en bandos? Si no te gusta en lo que yo creo, eres el enemigo. Ese es el problema que tiene Agustín Laje, que cae en narrativas antagonistas, cae en narrativas dicotómicas, de buenos contra malos. Quizás ese discurso no era el mejor para llevar adelante las demandas de la mujer. Eso por un lado. Por otro lado, la violencia contra la mujer es multicausal. Hay un montón de factores incluidos. Se llaman prejuicios machistas, la violencia de la mujer por factores de prejuicios machistas, una sociedad de hombres resentidos, baja autoestima, muchos complejos, inseguridades, miedos, temores. ¿Sí me explico? Histórica, es multicausal y no es unívoca. ¿Qué ocurre? A ver, ocurre que cuando vos decís la culpa de la violencia contra la mujer es algo llamado patriarcado y nos resulta imposible definir incluso desde el mismo feminismo qué es el patriarcado, porque cada autora feminista que vos agarres va a tener una definición distinta. Encima ni ella se... Lo que pasa es que el patriarcado lo utilizaron, claro, muchos grupos progresistas, feministas, utilizaron el patriarcado como un eslogan, como una cuestión política nada más, para cuestiones de programas sociales, etcétera.
ponen de acuerdo con esto, ¿cómo vas a implementar una política pública? ¿Dónde está el patriarcado? ¿Dónde lo veo? Me va a decir, bueno, son las pautas tradicionales de la cultura mexicana. Entonces empezás a hacer políticas para agredir lo que vos considerás que está en la base de esa violencia. Bueno, lo has hecho durante tantos años sé y no si has para visto... agredir, pero para evitarlo. Bueno, pero no lo han evitado. Entonces, ese es el punto, no lo han evitado. Por lo mismo, porque no se ha atacado, primero no se ha combatido los prejuicios machistas. Segundo, no se hace justicia de algunos crímenes cometidos hacia algunas mujeres, la violencia, y eso deriva a un hartazgo social, un hartazgo de grupos vulnerables como las mujeres. Sí, es cierto, la mujer puede salir a votar, pero ¿de qué sirve si regresando a su casa va a seguir siendo maltratada? ¿Sí me explico? Ese es el punto, lo que quiero es que entiendan, ¿sí? Pues bueno, hasta aquí dejo el video y hasta luego.